Ahora trataremos sobre el pegado, pero no el pegado simple, sino lo que se llama el pegado especial. Acá he puesto un ejemplo que es conocido por nosotros. Sabemos que, fíjate acá en la barra de arriba, estos son datos producidos por fórmulas. Si supuestamente yo deseo copiar esto, control C, ya sabes que control C es el método abreviado, te avisa Excel que está en su memoria intermedia con ese borde tintineante. Escojo el destino y con control V o control V, como decimos nosotros, lo pegas. Pero ¿qué pasó? No me ha pegado nada. Entonces, cuando nosotros tenemos la fórmula, si tú te fijas acá en la pantalla de arriba, sigue la fórmula. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando los datos que nosotros vemos en la pantalla son de fórmula, hay que copiarlo a otro lugar, necesitamos el formato de pegado especial. Entonces, vamos a hacerlo. Fíjate, ve. Sabemos acá también hay fórmula. Imaginémonos que yo estos datos necesito control C para copiarlo, lo pongo acá como destino, necesito copiarlo en otro sitio, pero no como fórmula, sino como valores. Entonces, aquí en el pegado especial tienes esas opciones, ¿no? Vamos a comenzar por valores. Fíjate, cuando pongo el mouse donde dice solo valores, una vez, V, mira la pantalla, solo aparece, ya sabemos que el número, los porcentajes son decimales, entonces te lo muestra como es natural. Si yo pongo el del medio, ya le pone el formato porcentaje. Y si yo uso el que tiene ese pincelito, le pone las líneas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú quieres, tú usas el pegado especial, pero como valores. A ver, lo vamos a repetir uno por uno. Acepto acá, clic, ¿ves? Y me lo ha trasladado como valores. Todavía lo tiene en memoria porque todavía está tintineando. Ahora lo voy a pegar como porcentaje, ¿viste? Y acá lo voy a pegar con todo el formato. Uso el del pincel, ¿ves? Son los mismos datos. Acá ha repiqueteado lo anterior. Son los mismos datos, pero con diferentes aspectos, ¿no? Pero si tú examinas acá en la parte de arriba, son los números primigenios. Son porque ten en cuenta que esto es una operación. Entonces, ese es el formato pegado especial. Hay otro formato también que puede servirte de mucho. Estoy haciendo los más notorios que para trabajos posteriores o circunstancias que se pueda presentar. Fíjate, a veces necesitamos llevarnos imaginemos, ¿no? Imaginemos que todo este cuadrito yo me lo tengo que llevar a otro programa, por ejemplo, PowerPoint. Entonces, acá hay una opción, lo copio, control C, ¿no? A ver, vamos a hacerlo de todo completo, todo el cuadro completo. Listo. Control C y le digo pegado. Y acá, en otras opciones de pegado, fíjate, hay una que te va a interesar, mira, lo va a copiar como imagen. ¿Qué significa eso? Que yo tengo lo tengo como una imagen y lo puedo trasladar en cualquier parte de mi pantalla, como si fuese un dibujo. Eso es copiado como imagen. Entonces, eso te lo puedes llevar, por ejemplo, a PowerPoint, si es que estás haciendo un trabajo. Y hay otro parecido también en PowerPoint. Fíjate, lo voy a poner por acá. Le digo, pegado, pero esta vez le digo que lo vincule, que lo enlace. Hago clic y me aparece mi tablita. Pero ¿cuál es lo, lo bueno de esta opción? Es que si yo actualizo los orígenes, imagínate que esto esté en PowerPoint, ¿no? Esto que estoy moviendo con el mouse, que es la imagen. Si yo en lugar de acá digo, no, eran 86, o eran 250, por ejemplo, digo. Fíjate bien, ¿no? Vamos a agrandar esto para poder ver el cambio. Ahora sí.
Vamos a poner por acá, ¿no? Entonces, si yo digo aquí, eran 50 nomás, y al momento que pongo Enter, fíjate cómo cambia acá. Acá se puso 50 y cambió acá. O sea, eso quiere decir que esto se comporta como una imagen, pero a la vez se actualiza en forma automática. Entonces, cuando tú haces un trabajo de presentación, esto, quieres exportar los datos, ¿no? Lo recomendable es que te lo lleves como imagen o como imagen vinculada. Eso está en el grupo de pegados especiales, ¿no? Está por aquí, tienes que activar el control C y recién se activa la pestaña de pegado especial, ¿no? Están acá, ¿no? Este es como imagen sola, este es como imagen vinculada y esto es como valor. Y este cuando tú quieres llevarte el formato, el ancho de la columna, etcétera, etcétera. Es cuestión que tú en tu computadora, ¿no? Como si fuese un juego, comiences a practicar y ver las demás bondades que tiene el pegado especial. Pero las más usuales son estas que te he enseñado acá, ¿no? Esta de aquí y los valores encadenados o enlazados para exportarlos a otro programa y poder tenerlos actualizados. Ah, se me estaba pasando otro detalle también que es importante. Cuando tú quieres cambiarle el sentido a la copia, tú seleccionas el dato, le dices control C, ¿no? Acá sería el destino, y en el pegado especial le dices transponer. Fíjate, todo lo que estaba vertical lo va a poner, le hace clic y lo pone en horizontal. O sea, estos datos estaban parados, se va a decir, y ahora los pone echaditos. Vertical, horizontal. Puede hacerlo inverso también. O sea, si están en horizontal y tú le dices control C, ¿no? Y luego le dices destino, entonces al momento que le dices pegar y le dices transponer, lo pone otra vez en el otro sentido. Esto también puede ser útil para cuando quieras cambiar el sentido a los datos que estás trabajando. Continuando con nuestras habilidades que tiene el programa, una de ellas también es el aspecto de borrar. Normalmente borramos con la tecla suprimir, pero a veces queremos hacer un borrado especial. Entonces, el programa nos da esa opción y acá lo tienes en el botón inicio y acá tienes las opciones. Te aparece como ahí con un borradorcito, dice borrar todo, borrar formato, borrar contenido, borrar hipervínculos. ¿Qué significa borrar formatos? Mira, ve, yo aquí en este momento, voy a pulsar escape, ¿no? Esta celda tiene formato, tiene fondo y la letra está de color blanco. Si yo quiero quitarle todo ese formato, le digo borrar formatos y mira, bebés, la puso sin ajuste y sin fondo. Voy a seleccionar este grupo de aquí y le digo borrar. Y si le digo borrar formato, fíjate lo que hizo, ¿no? Le quitó las líneas y lo dejó en estado natural, ¿no? Entonces, eso hace este tipo de borrado. Y si le digo borrar todo o borrar contenido, borra pues lógicamente el contenido, ¿no? Pero si hubiese habido formato, no lo hubiera borrado. Por ejemplo, voy a tomar este de acá, le digo borrar contenido, me deja el formato, ¿ves? Dejó las líneas. Entonces esas son las variantes que tienes y si estuviese hipervinculado, pues también lo hubiese desarmado. Esas son las opciones que tiene Excel en el área de los borrados. Ahora recordemos y reforcemos el concepto de hipervínculo, ya estudiado cuando vimos la parte de Word. Los principios son los mismos, pequeños detalles en el implemento, pero el hipervínculo es un salto que se hace dentro de un documento, ya sea en Word, Excel o PowerPoint. Entonces, a ver, vamos a ver un pequeño ejemplo. Ejercicio 2, ¿no? Lo arrastro para que cree, son el nombre de las pestañas, ¿no? Y yo quiero vincularlo, o sea, quiero hacer un clic acá y que salte. Entonces, para eso yo me voy al menú que insertar y acá tenemos vínculo. Entonces le digo un lugar en este documento. Como yo quiero irme a la hoja 2,
a la hoja de ejercicio 2 le digo ejercicio 2 y acepto. Ya está hecho el hipervínculo. ¿Cómo te das cuenta? Ha cambiado de color y al momento que pones el puntero del mouse se transforma en una manito. Al hacer clic, lógicamente se va a la celda, a la hoja número 2. Hay unas pequeñas variantes. Por ejemplo, yo quiero irme a la hoja 3, pero que se sitúe aquí, en esta celda que se llama K4. ¿Correcto? Lo dejo en A1, me voy acá y ahora me voy a ir a la celda 3, insertar, la hoja 3, y aquí le voy a decir que se vaya a la celda K4. ¿No? Entonces ya hace el salto a una hoja y a la vez se coloca en una celda específica. Entonces, veamos. Ahí está la manito. Hago clic y como ves el cursor está en K4. ¿No? Y hasta es. Y fíjate lo que puedes hacer también, ¿no? Acá de K4 hasta K12. Ya, vamos a hacerlo. Fíjate lo que voy a hacer. Botón derecho, edito, modifico el hipervínculo y acá le digo que me seleccione un rango, ¿no? Era hasta K12. K12. Entonces, esto es un rango. Entonces, cuando yo ejecuto el hipervínculo, el rango va a estar seleccionado. Fíjate, ¿viste? Entonces, he hecho un hipervínculo y a la vez he seleccionado un rango. ¿Qué más puedo hacer? En Excel, ¿no? Acá en Excel. Y también quizás en PowerPoint y nosotros. Voy a crear otro hipervínculo. Ahora me voy a la hoja 4. No quiero que esté en una celda, por ejemplo, en la D9, por decir, ¿no? Una celda en el 9. Pero a la vez quiero ponerle un aviso. Entonces, ¿qué aviso le voy a poner, no? Este es hoja de reporte de notas. ¿Ah? ¿Cómo funciona eso? Fíjate, ¿ves? A la hora que yo coloco el puntero del mouse, me va a salir un cartelito. Hoja de reporte de notas. Entonces, al momento que hago clic, ya se va ahí, se coloca en la celda que yo le había dicho y a la vez me sale el cartelito. ¿No? Entonces tienes varias formas de hacer hipervínculos. ¿No? Si tú quieres armar ya algo más organizado, tendrías que ponerle una celda o un botoncito. También se puede hacer con un botón, por supuesto, ¿no? Con una imagen, ¿no? Y es cuestión de estilo, de gusto, ¿no? De gusto, ¿no? A ver, esto lo vamos a colocar en otra hoja cualquiera. Lo voy a cortar, control X, me lo voy a llevar, por ejemplo, a la hoja 2, ¿no? Y aquí lo voy a pegar. Y acá yo le puedo poner, por ejemplo, editar texto, le digo volver, ¿no? Vamos a agrandarlo un poquito para que se vea. Y lo vinculo, ¿no? Entonces le digo insertar, vínculo, y le digo a la hoja ejercicio 1. Acepto y listo. Ya tengo un pequeño, ¿no? Si me voy a la hoja 2, regreso con esto. ¿Viste? Entonces, esa es la utilidad de los hipervínculos. Saltos que se hacen dentro de un documento, ¿no? Al referirme a documento, quiere decir que el concepto se cumple en Microsoft Word, procesador de texto, Microsoft Excel, que es la hoja de cálculo, y PowerPoint, que es nuestro presentador. Otro detalle más que te va a ayudar cuando trabajes con datos, ¿no? Ya sea en forma de rangos o en forma de tablas, es cuando tienes grandes cantidades de datos, ya sea en columnas o en filas, para no perder la ubicación, Excel te proporciona algo que le llama inmovilizar panel. ¿Cómo funciona eso? A ver, te lo voy a explicar. Nos vamos a datos. Acuérdate que tiene que estar dentro del rango de la tabla, como quieras llamarlo. ¿No? Perdón, en vista es. Y acá en inmovilizar tienes opciones. A ver, comencemos de atrás para adelante.
Inmovilizar primera línea. Observa bien la pantalla. Cuando yo activo esa zona, se forma como una pequeña línea acá. ¿Qué significa eso? Que si yo me desplazo hacia la derecha, fíjate cómo aparentemente los datos van desapareciendo. Quiere decir que la primera línea no se mueve y tú te puedes desplazar siempre con la vista de la primera columna, por alguna razón que tengas que investigar en una gran cantidad, en una tabla con gran cantidad de campos. Ahora, ¿cómo lo quitamos? Vamos acá y le dices movilizar paneles. Desaparece otra vez. También hace en primera línea, fila superior. Ahora ves, acá hay una línea aparece en la pantalla. Significa que tú cuando te desplazas hacia abajo, siempre va a estar la primera línea donde están los campos fijo en tu tabla. Entonces, esta es una opción cuando tú trabajas con rango de datos y por alguna razón no puedes convertirlo en tabla, ¿no? Y hay una tercera opción. Ahora movilizo los paneles para que desaparezca. Y si tú quisieses a la vez inmovilizar la parte superior y la primera línea simultáneamente, entonces te tienes que colocar, ¿no? Debajo de la primera línea y a la derecha de la primera columna. Y le dices acá, inmovilizar paneles. Y vas a ver que se forma una línea horizontal y una línea vertical, ¿no? Repetimos lo que hicimos hace un instante. Me desplazo hacia la derecha, la columna no desaparece. Y si en el mismo instante me desplazo hacia abajo, la parte superior no desaparece. Entonces, esas son las ventajas y las bondades que te da Microsoft Excel para poder trabajar con datos, rango de datos o tabla de datos, si es que es demasiado grande. Entonces, a eso se le conoce como inmovilizar paneles. Entonces, para desaparecerlo, simplemente le dices movilizar paneles y vuelve a su estado natural.